¿Y qué viene a hacer? Pues nos preguntamos, ¿qué viene a hacer el aula invertida? ¿Qué viene a hacer el Fly Classroom? ¿No? Bueno, el aula invertida, más que nada, es un modelo ya pedagógico que, como su nombre lo indica, que le da la vuelta a la dinámica tradicional de la enseñanza y el aprendizaje. ¿No? O sea, le da la vuelta, es todo lo contrario al modelo tradicional, o sea, al modelo que nosotros normalmente estábamos o estamos acostumbrados a darlo. Pero hoy con Fly Classroom o aula invertida, ese modelo lo cambia completamente. ¿Por qué? Porque la enseñanza ya no va a ser la misma, ya no va a abocarse al modelo tradicional. Es más, para poder entenderlo de forma sencilla, ya la mejor manera es compararlo con el modelo educativo clásico. Por ejemplo, el modelo educativo clásico o el modelo tradicional, vamos a decirle, ya el profesor utiliza el tiempo de clase para explicar la teoría. ¿No? En el modelo tradicional, el profesor empieza a desplayarse, a hablar de teoría y esto y lo otro, ¿no? Mientras el estudiante escucha y toma notas de forma pasiva. ¿Ok? Ese es el método tradicional. Al terminar él, y yo me recuerdo, mi profe nos explicaba, y nos explicaba y nos daba un ejercicio, el más fácil. Y siempre cuando nos dejaba la tarea, nos dejaba las más difíciles. Decía, profe, pero debe enseñarnos primero las más difíciles y las fáciles dejarlo como tarea. No, entonces, al terminar, asigna ejercicios o tareas para que el alumno lo resuelva solo en casa. Y a veces, pues, muchos de los estudiantes, por eso que no presentan tarea, porque están perdidos, ¿no? Porque no hay un acompañamiento, o etcétera, etcétera. En cambio, en el aula invertida, el alumno adquiere los conocimientos teóricos en casa antes de la clase. O sea, el alumno para poder conocer lo que se va a dar en clase, él ya viene con un conocimiento que lo va a adquirir en casa antes de la clase. Generalmente a través de qué? De videos, podcasts o lecturas que el docente haya preparado. Luego, el valioso tiempo en el aula se utiliza para poder hacer la tarea, es decir, debates, trabajo en proyectos, resolver problemas complejos y aplicar lo aprendido de forma práctica, ¿no? Y podemos ver cuáles vendrían a ser los beneficios principales, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser los beneficios principales del aula invertida? Bueno, los beneficios principales es que este enfoque ha ganado mucha popularidad en los últimos años debido a muchas ventajas, como por ejemplo, aprendizaje al propio ritmo. ¿No? O sea, en casa los estudiantes pueden pausar, retroceder o repetir un video o lectura tantas veces, ¿no? Como necesite hasta que pueda entender el concepto. Yo, por ejemplo, a veces cuando no entiendo algo, yo vuelvo a repetir el video, vuelvo a repetir la lectura, ¿para qué? Para poder entender lo que quiera decir y así también poder enseñarlo y compartirlo, ¿no? Ayuda cuando más se necesita. En el modelo tradicional, los alumnos suelen frustrarse al hacer la tarea en casa porque no tienen a quién preguntarle si se atascan. En cambio, en el aula invertida, cuando se enfrentan a los ejercicios difíciles, tienen al profesor justo a su lado para poder guiarles. Clases más dinámicas, ¿no? El tiempo en el aula deja de ser un monólogo aburrido y se convierte en un taller completamente interactivo, lleno de colaboración, trabajo en equipo y experimentación. Fomenta, dice, también la autonomía, lo que es este modelo pedagogo de aula invertida. Fomenta la autonomía. ¿Por qué? Porque el estudiante asume un rol mucho más activo, haciéndose responsable de su propio proceso de aprendizaje. O sea, cada uno es consecuente de lo que aprende, cada uno es consecuente de lo que yo, como la forma en que yo me vaya a preparar, ¿no? El nuevo, en el aula invertida, ya el profesor deja de ser un simple transmisor de información, ¿ya? O sea, el sabio en el escenario, ¿no? Porque siempre el profesor, wow, es el sabio ahí, el que lo sabe todo, ¿no? Pero en el aula invertida se quita esa idea
de que el profesor deja ser un simple transmisor de información. ¿Para qué? Para poder convertirse en un guía o en un facilitador. ¿Ya? Entonces, las claves o la clave en el examen de aula invertida que nosotros podemos encontrar o cuando vayamos a leer las preguntas del examen, ¿no? Y nos venga relacionado sobre aula invertida, etcétera, podemos rápidamente identificar a qué se refiere aula invertida. ¿Por qué? Porque cuando habla de aula invertida, está hablando de revisar materiales en casa antes de clase, más clase presencial para práctica y profundización con el docente. No solamente es poner materiales online, aula invertida, no solo, pongo el material, listo, ya está. No, y tampoco no es aprendizaje autónomo sin presencia del docente. ¿Ya? Así que aula invertida, el aula invertida invierte el modelo tradicional. ¿Ya? Invierte el modelo tradicional. ¿Ok? Muy bien, continuamos.